En esta oportunidad les quise traer como tema la ozonoterapia y EPOC. ¿Qué es EPOC? Es una sigla que determina un nombre que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero si hablamos de EPOC y de enfermedad pulmonar, estamos hablando de la respiración. Entonces comenzamos a definir, como es mi costumbre hacerlo, para hacerles interpretar de qué estamos hablando. Esta enfermedad se caracteriza por la limitación progresiva al flujo de aire, no totalmente reversible, asociada con una respuesta inflamatoria anormal. Recordemos esto que acabo de decir, respuesta inflamatoria, porque tiene mucho que ver la ozonoterapia en eso. Entonces dijimos que era una patología que trataba directamente sobre la respiración. Y si hablamos de respiración, sabemos que hay un proceso mecánico que se llama inspiración, cuando hago entrar aire, y expiración, cuando lo dejo salir. Para esto se involucra el diafragma, los pulmones, todos los músculos que intervienen en su entorno van a hacer que tengamos este proceso de ingresar aire atmosférico al interior de nuestros pulmones y exhalarlo. ¿Pero qué hay dentro de los pulmones? Hay unas pequeñas bolsitas conocidas con el nombre de alveolos, que es donde se aloja justamente e ingresa el aire. Estas paredes que integran los alveolos son extremadamente delgadas, tan delgadas que permiten la difusión del oxígeno que entra al interior del alveolo. Entonces, es una pared muy delgada, rodeada perfectamente por capilares sanguíneos. Eso es lo que permite entonces la difusión. Pero para que esto sea más claro, les quise aportar una placa. Fíjense, esta circunferencia es un alveolo y ese canal que pasa por debajo es un capilar sanguíneo. ¿Saben qué trae en su interior? Donde dice HB, trae hemoglobina. La hemoglobina trae hierro. Y el hierro es donde adhiere justamente el oxígeno. Pero fíjense de qué manera entra el dióxido de carbono al alveolo para salir, y por otro lado está entrando el oxígeno para después seguir su torrente hacia el resto del sistema. Entonces, creo haber sido claro al momento de explicarlo, pero fíjense esta otra imagen. Tenemos un alveolo que nos muestra cómo son esas pequeños racimos de uva que parece visto desde afuera, cómo es en su interior. Fíjense qué notable, cómo pasa el capilar sanguíneo tan pegado y por eso permite la difusión. Pero fíjense esta otra imagen. Fíjense, y algo que a mí me parece notable, el glóbulo rojo o hematíes, como se llama, que tiene la hemoglobina en su interior, como recién dijimos, es el transporte. Fíjense en la primera imagen donde se ve glóbulo rojo con los hemoglobina en su interior. En la segunda imagen se ve la hemoglobina sumada al oxígeno. Y en la tercera es como si fuera su transporte y baja donde tiene que llegar a su destino. Se desprende el oxígeno de la hemoglobina y va directamente a la célula que lo requiere. Esto lo hemos visto en otras oportunidades, pero es para que interpreten de qué forma funciona el oxígeno dentro del sistema. Pero volviendo al EPOC, hay dos fenotipos fundamentales que son los que generan la lesión o el malestar. Uno se llama enfisema. Cuando hablamos de enfisemas estamos hablando de destrucción o deterioro. Y lo segundo es bronquitis crónica. ¿Vamos a definirlo cada uno? El enfisema, como se puede ver en esta imagen, vamos a ver cómo los alveolos están sanos y son pequeñas esferas que alojan el aire. En el caso de la otra imagen, vamos a ver cómo los alveolos pierden las paredes internas y se convierten en grandes espacios, perdiendo la capacidad de lo que antes les comenté. Entonces ya estamos con una dificultad en poder transferir ese oxígeno al sistema circulatorio. Pero, ¿por qué me preocupa tanto esto? Y esto es muy preocupante porque todo mi sistema metabólico funciona con el oxígeno. Y si yo no le permito ese oxígeno ingresar a mi organismo, estoy en un problema. Pero había un segundo fenotipo que les dije, y que es justamente la bronquitis crónica. ¿Sabe qué es la bronquitis crónica? Es inflamación de los bronquios, más mucosidad que se forma en su interior, lo que hace que los conductos, y como se ve en la imagen, aquellos conductos que deben transportar el aire, están prácticamente obstruidos casi en su totalidad. Imagínense lo difícil que es hacer ingresar oxígeno a través de ese canal. Sabemos también que hay una triada de síntomas que están detrás del EPOC. Y estamos hablando de disnea, falta de aire. Imagínense si no es así después de lo que acabamos de ver. Tos, tratando de sacar esa mucosidad que está en nuestro interior.
y la expectoración, que es sacar esa mucosidad del interior de nuestros bronquios. Toda esta patología hace que se tenga un estado muy complicado. Pero la ozonoterapia tiene una posible solución. ¿Recuerdan que dijimos que teníamos baja asimilación de oxígeno? La ozonoterapia es una técnica que hace que el oxígeno ingrese a nuestro sistema. De la forma que yo lo propongo, que es diaforética en una cámara, la asimilación va a ser a través de los poros y nuestro sistema circulatorio va a estar nutrido de oxígeno. Así que yo estoy de alguna manera, con un mecanismo, logrando cubrir parte de lo que no puedo obtener por mis pulmones. Pero hay efectos que genera también la ozonoterapia. Y lo primero que les dije al principio, recuerden el tema inflamación. La ozonoterapia tiene capacidades inflamatorias. Por lo tanto, ya estoy regulando y resolviendo uno de los graves problemas. Y también tiene la posibilidad, que en otra oportunidad tratando otro tema se los comenté, la ozonoterapia, la presencia de oxígeno, va a generar histamina. La histamina es lo que me va a permitir tener mayor fortaleza en mi músculo cardíaco y me va a dar mayor circulación para poder transportar ese oxígeno que hicimos ingresar al sistema. Entonces voy a tener ya dos elementos muy importantes para el paciente con EPOC. Además, estamos mejorando la absorción alveolar porque le estamos aportando una depuración de todo el sistema. Y recordemos algo importante, el ozono tiene la capacidad de romper el doble enlace de los ácidos grasos insaturados. Estoy hablando de que convierte las grasas en sangre en líquidas. Imagínense, si yo tengo un sistema circulatorio más fluido, voy a tener la posibilidad de que el poco oxígeno que recibe mi organismo pueda viajar a través de ese sistema. Aumenta eritrocitos, que es quienes transportan el oxígeno, y voy a tener una mayor capacidad de procesar y desechar residuos de todo mi organismo. Y aquí viene la recomendación que siempre les hago también de tomar agua. Fundamental. La terapia que propongo en cámara durante 8 sesiones, media hora cada una, temperatura para lograr vasodilatación y eso me va a permitir que el oxígeno ozono ingrese a mi sistema. Solamente me queda una cosa que decirles. Ozonoterapia para el EPOC puede ser la solución.